Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Y cuéntenos específicamente a qué se debe primero su visita y cómo toma este documento que ayer lo hace público el Ministerio del Deporte. José, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a todos, a los que nos escuchan también un saludo especial. Y efectivamente, como lo conocemos, pues el día de ayer ya el Ministerio del Deporte ha emitido un pronunciamiento respecto a esta solicitud de registro del directorio por parte de la lista del socio Antonio Álvarez, y creo yo que tengo que decir algunas cosas. La primera de ellas es que le guste o no le guste a algunas personas, nos agrade o no nos agrade, nos convenga o no nos convenga, creo que la resolución del Ministerio del Deporte es acertada, ¿sí? Se esperaba ya esto después de lo que sucedió en el caso del Nacional de Quito, que todos lo conocemos de la misma manera, y realmente este tema no es algo nuevo, ya es algo que se venía advirtiendo hace muchas semanas por parte no solamente de socios de nuestra candidatura, ojo, sino también de socios independientes que ya venían advirtiendo de que no se había cumplido con varias de las formalidades que establece la ley y el reglamento de la ley del deporte. Entonces, este es un tema que ya se veía venir y finalmente el día de ayer se hizo oficial por parte del Ministerio del Deporte con 9 puntos que han sido observados de este proceso de solicitud de registro del nuevo directorio, y que el punto más grave de todo es que hay algunos de ellos que no se van a poder subsanar. Simplemente porque nunca se hicieron, nunca se cumplieron, como por ejemplo el primero de ellos, que tiene que ver con la realización de esta famosa asamblea de elección, que es algo que si bien es cierto se convocó para el 1 de noviembre, resulta ser que el 1 de noviembre personalmente, en mi caso, con algunos miembros de nuestra candidatura, nos hicimos presentes en el estadio a las 7:30 de la mañana, fue un día miércoles 1 de noviembre. Resulta ser que cuando llegamos al estadio estaba cerrado y en Garita la seguridad nos dijo, ¿sabes qué? No va a haber asamblea. Entonces, no se cumplió con esta solemnidad de que el presidente del club con el secretario del directorio asistan, verifiquen quórum. Seguramente no iba a haber el quórum necesario, porque todos conocemos que ahora hay que hacer 2 convocatorias, ¿no? Una primera para verificar si está más del 50% de socios. No se realizó la asamblea. No se realizó la primera asamblea. Y ese es un punto clave para lo que dice el Ministerio. Punto clave. Y no se realizó la primera asamblea, peor aún, una convocatoria a una segunda, que es lo que se necesitaba. Ahora, ¿qué es lo que pide el Ministerio del Deporte? Para tenerlo claro, pide el acta de esa asamblea y el registro de asistentes. Eso no va a ser subsanable porque simple y sencillamente no hubo. Entonces, hoy por hoy quieren hacer una interpretación de que el estatuto establece esto, pero el estatuto no está por encima del reglamento de la ley. Y ahí viene un tema que yo sinceramente no entiendo, porque hay muchas personas, algunos socios, otros en cambio personas quizás que están en el periodismo, que en su momento exigían que se cumpla la ley y el reglamento y decían, es que está bien descalificada la lista de Rafael Verduga porque tiene que cumplir la ley. Está muy bien. Y ahora en cambio algunos dicen, ya dejen de molestar a Barcelona. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Deporte está exigiendo que se cumpla el reglamento de la ley del deporte, la ley del deporte, y eso no significa molestar a Barcelona. Realmente hay que hacer las cosas bien como corresponde, y lamentablemente hay puntos que no van a ser subsanables, y por ende el resultado de todo esto, después de que venza este periodo que le han dado para subsanar, que es de 10 días término, 10 días laborables, es apelable. O sea, ellos tienen que presentar sus descargos, y luego el Ministerio del Deporte tiene que emitir una resolución definitiva. Sí, pero como lo mencioné, hay algunas que no se van a poder. Para poner en contexto a la gente, porque quizás nos están escuchando y mucha gente de pronto no vaya a estar con la información al día. Yo sé que este documento salió ayer, pero vale la pena aclararlo.
El Ministerio del Deporte ayer envió una comunicación a Barcelona dirigida directamente al señor Antonio Álvarez, desconociendo su presencia como presidente del Barcelona, porque no lo califica, no le da el aval, y ellos, entiendo, presentaron su nómina para que quede registrada en el Ministerio del Deporte y no ha sido registrada. Entonces por ahí viene el tema, y eso también deriva la presencia de Munir Massú hoy en nuestra programación. Y algo que dijo Munir hace un rato que me parece muy acertado, y lo conversamos también fuera de micrófono antes del programa, que un reglamento interno del Barcelona no puede estar sobre la ley del Ministerio de Deporte. Correcto. El estatuto, si bien es cierto, regula digamos, el funcionamiento del club de manera interna, pero el reglamento de la ley del deporte y la ley jerárquicamente son superiores, están por encima del estatuto. Entonces ahí es donde no caben interpretaciones ni mucho menos. Por eso es que nosotros estamos claros, y ya lo habíamos advertido, que lamentablemente al incumplir varias de las formalidades de este proceso, lamentablemente iba a ser un proceso nulo, y que tenía que nuevamente convocarse a un proceso eleccionario, que yo creo que es lo que todos los socios siempre han querido, porque lamentablemente se le arrebató en su momento a los socios el derecho a elegir, no por un candidato o por una candidatura, sino por un proyecto que quizás crean que es el más conveniente para el club, y lamentablemente no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces ese es uno de los puntos. Hay varios, yo he traído algunos documentos que les quiero mencionar de qué se trata. Solamente, si el descargo, por ejemplo, de la directiva de la otra candidatura de Barcelona no pasa por parte del Ministerio del Deporte, se tiene que repetir las elecciones. Es correcto. Hay que iniciar un nuevo proceso eleccionario. No hay apelación luego de eso. No, luego de eso no hay apelación. Jurídicamente hablando. Jurídicamente no, y es similar al caso del Nacional de Quito, donde tendría que convocarse a un nuevo proceso eleccionario y realizar el proceso desde cero, que es básicamente la inscripción de candidaturas, la calificación y todo lo que... Esto quiere decir que el club, a ver, si el Nacional hoy está en la cefalía porque la federación toma mando, Barcelona, no sé si ahora o en enero estaría en la cefalía y ya la federación tendría que poner un interventor para convocar las elecciones. Mira, yo lamento decir que sí, lamento decir que sí, eso es lo que probablemente va a suceder. No lo puedo garantizar porque al final, como lo expliqué, hay un periodo donde hoy por hoy el Ministerio del Deporte ha dado 10 días para que Barcelona subsane o aclare las observaciones que le han realizado al trámite de registro del nuevo directorio, pero como lo expliqué hace unos minutos, hay algunas cosas que no se van a poder subsanar. Yo quiero mencionar otra de ellas que está dentro del documento, Nicolás, tú lo debes haber revisado, que habla de las apelaciones. Mira, hay un acuerdo ministerial que en su momento el Ministerio del Deporte emitió, que básicamente te da las directrices para el registro de un nuevo directorio. Te dice cuáles son los requisitos. Uno de los requisitos es que no deben haber apelaciones al proceso de las elecciones, ¿sí? Y el 11 de diciembre, el expresidente Carlos Alfaro Moreno emite un certificado donde le dice al ministerio: no hay apelaciones en curso. Eso se lo certifica al Ministerio del Deporte, ¿no? Que era uno de los requisitos. Sin embargo, aquí yo tengo los documentos para un poco poderlos sustentar. ¿Dónde están las apelaciones? Donde el 10 de noviembre, un socio de Barcelona, el socio Darwin López, le presenta al Tribunal Electoral una apelación ante el tribunal precisamente por no haberse llevado a cabo la asamblea de elección que establece el reglamento de la ley del deporte, ¿sí? El 10 de noviembre, o sea, desde el 10 de noviembre ya esto se había observado. Como no recibe respuesta, el 24 de noviembre hace un alcance, una insistencia al Tribunal Electoral de Barcelona. Y luego, muy bien hecho por el socio, el 28 de noviembre ingresa un comunicado al Ministerio del Deporte, ¿ya? Donde le ponen su conocimiento de que ha presentado una apelación
y que no ha recibido ningún tipo de respuesta. Esto no fue resuelto por el Tribunal Electoral de Barcelona. O sea que con todo ese argumento que usted está mostrando ahí, el Ministerio de Deporte actúa. Correcto, y el ministerio le observa eso a Barcelona, le dice, oiga, usted me emitió una certificación de que no hay apelaciones en curso, Sí las hay. cuando un socio me ha enviado los documentos de soporte de que en su momento apeló el proceso. ¿Y qué pasó con la resolución? Lo que sucedió, Ramón, es que no hubo resolución. El Tribunal Electoral no resolvió ese tema y ya hoy están a destiempo. Eso no se va a poder subsanar. Es algo similar al tema de la no realización de la asamblea de elección, otro tema que no va a poder ser subsanado. ¿Y qué pasará, por ejemplo, si no pasa el descargo de la otra candidatura? Perfecto, mandan de nuevo a las elecciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la lista de ustedes, del señor Rafael Verduga, que no puede participar, él tenía entendido? Sí, mira, ese es un tema, creería, secundario, ¿sí? Al final, hoy por hoy, creo que... Seguiría habiendo una sola lista. No necesariamente, porque, nosotros siempre fuimos claros en que nosotros tenemos un proyecto que en ningún momento, como se ha querido insinuar, y eso yo lo entiendo, porque son parte de las estrategias seguramente electorales, ¿ya? Donde se trata de posicionar de que una persona estaba empecinada en ser presidente. No es así, y lo puedo explicar por qué. Este proceso fue muy turbio desde el inicio, el proceso de elecciones, fue muy direccionado inclusive a que se descalifique una candidatura y finalmente haya una sola, que fue la que se terminó proclamando entre comillas como ganadora. Lo que te quiero decir es que primero, hoy lo importante es que se resuelva este tema. Nosotros creemos que el resultado va a ser de que se convoque a un nuevo proceso eleccionario, y creo yo que nosotros estaremos en pleno derecho de presentar la opción que estábamos presentando, nuestro proyecto, nuestro plan estratégico, y que sean los socios los que puedan escoger y elegir qué es lo que consideran más conveniente para los próximos 4 años del club. Y el señor Antonio Álvarez, supongamos que ya se da todo este proceso, se establece lo que dice el ministerio, se acepta lo que dice el ministerio, se convoca elecciones, el señor Antonio Álvarez está en condiciones de ser candidato, y me refiero por el caso de el Nacional, que hubo una sanción para la presidenta que cesaba en funciones. Correcto, mira, ese es un tema que seguramente en su momento quien realice o lleve a cabo el proceso eleccionario tendrá que calificar las listas y verificar el cumplimiento de requisitos, porque por ejemplo otro de los temas que observa el ministerio es el registro que existe de algunos de los miembros del directorio de Barcelona en el Club Toreros, Fútbol Club, que fue algo que en su momento también fue observado y que se presentaron de la noche a la mañana unas renuncias que se habían presentado aparentemente ante Azoguayas, pero sin embargo las mismas no fueron registradas o regularizadas en su momento ante el Ministerio del Deporte. Entonces, el Ministerio del Deporte, una de las cosas que observa es, oye, pero en el registro de toreros constan como directivos 3 personas que están actualmente en el directorio, lo cual se contrapone precisamente con la ley y el reglamento de la ley del deporte. Correcto. Jorge, buenos días, un fuerte abrazo para todos. También el saludo al señor Munir Mazú, ¿cómo está? Continuando con esta línea, ¿no? Y entendiendo esto, todo lo que ha sucedido, ¿qué opinión le merece el tribunal? Que leo a la abogada Mariela Díaz y a otros abogados y la apuntan a ellos justamente por toda esta situación. Mira, Joaquín, muchas gracias, saludo. Mira, yo creo que definitivamente el tribunal es uno de los principales responsables de lo que hoy por hoy se está viviendo, lamentablemente, pero no podemos dejar de lado tampoco al directorio de Barcelona. Porque mira, la asamblea de elección, que fue convocada en octubre para el 1 de noviembre, no se instaló, no se llevó a cabo, lo decía hace unos minutos, esta solemnidad de que el presidente del club y el secretario del directorio tenían que presentarse en el lugar de la asamblea, constatar quórum, no iba a haber quórum y luego convocar a una segunda asamblea de elección. ¿Eso quién lo hacía? ¿Lo hacía el tribunal o lo hacía el directorio? Lo hacía el directorio. Entonces, los responsables de lo que está pasando son el Tribunal Electoral y el directorio de Barcelona Sporting Club. Yo creo, es mi opinión, de que fue mal asesorado el presidente del club.
y que el apuro, porque ustedes recordarán que cuando la lista de Rafael fue descalificada, hubo una acción de protección que se presentó, hubo una apelación posteriormente, y desde mi punto de vista el apuro de querer quizás dejar sin margen de maniobra y de decir ya, o sea, que rápido se declare ganadora una lista, llevó al cometimiento de esta, por decirlo así, este incumplimiento de la norma expresa que te determinaba que tenías que hacer una asamblea de elección. Entonces, ese apuro los llevó a cometer un error. Creo que fue mal asesorado el presidente, pero sí es importante aclarar esto, Joaquín, porque se ha querido posicionar, vuelvo y repito, por parte de ciertas personas que tienen intereses muy claros. ¿Sí? Hay algunos que son voceros prácticamente, son periodistas entre comillas, y con mucho respeto lo digo porque no puedo generalizar, pero hay casos muy puntuales que creo que todos los conocemos, donde son voceros de ciertas personas, donde básicamente lo que hoy por hoy es que prácticamente los miembros de nuestra candidatura somos responsables de lo que está pasando, o que estamos, ayer por ahí alguien ponía en Twitter, estamos molestando con J a Barcelona, o sea, más o menos ya dejen de a Barcelona. ¿Cómo puede ser posible que en su momento, cuando se descalificó nuestra candidatura, eran los primeros en decir, es que está muy bien que se cumpla la ley y el reglamento porque no pueden ser candidatos? Y ahora que la ley y el reglamento te exige algo, y como ya no les conviene, entonces ahí dicen, dejen de molestar a Barcelona. Entonces, no se puede medir un mismo tema con dos varas diferentes. Lo último, porque sí había escuchado esa parte al principio y también que no los dejaron, o sea que ustedes se hicieron presentes en esa asamblea, pero les dijo el guardia que no había nada. ¿No les preocupa la situación de alguna manera del Nacional, que se ha dilatado tanto a que pueda pasar esto en Barcelona? Digo, justamente pensando netamente en lo futbolístico y en el barcelonista, no más allá que ustedes y a lo mejor termina determinando el Ministerio de Deportes lo que ustedes siempre fueron peleando y les terminan dando la razón, pero ¿no les preocupa esta parte que se dilate más? Porque miren el Nacional, ya lo habían declarado en acefalía hace un pocotón de tiempo y ya va más de un mes y no se declaran ni siquiera elecciones, ¿no? Y la federación tampoco ha intervenido ahí como algunos piensan que debía hacerlo. ¿Cuánto tiempo se calcula para que se pueda solucionar esta situación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y si no les preocupa eso, ¿puede contratar Barcelona jugadores? ¿Se debe volver el Beto Alfaro Moreno como para hacer la prórroga y continuar? ¿Qué se hace? Porque la preocupación también más grande, a lo mejor el que no le interesa lo político o lo de las leyes es, ¿y se puede contratar y se va a armar equipo o no se va a armar equipo? Eso nada más. Sí, está clarísimo. A ver, tu pregunta es clara y creo que la respuesta también. ¿Nos preocupa? Totalmente. El perjuicio que se estaría causando al club es incalculable, pienso yo. De cara sobre todo al torneo del 2024, porque ahorita que estamos terminando el año, ya deberíamos precisamente estar pensando en refuerzos, contratar en jugadores, contratación de jugadores, noche amarilla, pretemporada, auspiciantes. Y la pregunta es, ¿quiénes nos llevaron a esto? Sí, ya yo le dije hace unos minutos, el Tribunal Electoral y el Directorio de Barcelona. Entonces, lamentablemente hoy estamos en un punto de no retorno, porque lamentablemente hoy día decía Carlos Gálvez aquí en su programa, decía, la máquina del tiempo no se ha inventado todavía, entonces lamentablemente no se va a poder retroceder el tiempo, subsanar y volver para adelante. Entonces, lamentablemente el resultado de todo esto va a ser un nuevo proceso eleccionario, de que nos preocupa totalmente, pero al mismo tiempo estamos claros de que este es el resultado de haber manejado las cosas de la manera en la que se buscó manejar, con el apuro, y desde mi punto de vista por buscar direccionar a un objetivo, ¿sí? Y que era básicamente descalificar una candidatura, que no se permitió al socio que hayan elecciones y que pueda elegir al proyecto que ellos querían, y lamentablemente estamos en este punto. La lista de Verdugo está intacta, expectante, me imagino, están todos, Oyola, todos los candidatos están ahí listos. 100%, ¿no? El tiempo ha pasado, mira, llevamos nosotros 6 meses desde el mes de julio que presentamos a
nuestro proyecto, nuestro equipo de trabajo. Y obviamente la realidad es que muchas veces hay personas que se desilusionan, se desmotivan, eso es normal. Nos hemos mantenido, digamos, unidos como grupo, juntos como grupo. Propio Matías muchas veces nos ha dicho, no hay que bajar los brazos, hay que pelear hasta el final. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces al final, creo yo que, como lo mencioné hace unos minutos, si es que hay elecciones, seguramente nosotros vamos a proponerle al socio nuestro proyecto, como ya lo estábamos haciendo, indistintamente de quiénes sean los candidatos. Yo ahora, en este tema, porque seguramente se va a escuchar mucho de nuevo acciones de protección, medidas cautelares y demás, yo me imagino de ambas partes, porque vuelvo e insisto con el tema del Nacional, que no sucede nada, y ya fue declarada una cefalía desde el ministro Palacios cuando salía. Vuelve, ahora se posesiona Andrés Buschmer y dice, está en cefalía, fueron a apelar a la federación también, ratifica exactamente, pero fueron a la federación. ¿Y quién tiene? Se habla de un intermediario, un interventor. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo apurarlo, no, ese proceso? Eso hay que apurarlo, pero mira, yo como lo decía hace unos minutos, el 10 de noviembre hubo un socio que apeló el proceso de las elecciones precisamente por el incumplimiento que había habido del tema de la asamblea de elección. Entonces, desde el 10 de noviembre, creo yo que si el Tribunal Electoral resolvía esto, aceptaba la apelación, hemos perdido más de un mes que se podría haber ya convocado a elecciones. Definitivamente, si es que esto llegase a suceder, caemos en manos de terceros, de otras entidades u organismos, y ahí viene pues el perjuicio que hablábamos hace unos minutos de que lamentablemente el afectado, el principal afectado va a ser Barcelona. ¿El Pueblo de Barcelona no puede contratar? ¿El Pueblo de Barcelona no puede renovar? No debería. No debería, porque al final la representación legal te la da el Ministerio del Deporte. Claro, es el firma el contrato. Una cosa es no debería. ¿No debería o no puede? No puedes porque no tienes representación legal. Y eso es lo más preocupante, porque ya las fiestas están por comenzar y por concluir la otra semana. Ya hay sorteo de Copa Libertadores, de torneos internacionales, se viene la pretemporada, el torneo empieza el 16 de febrero y ya se tendría que escuchar el tema de jugadores, de renovación, pero sí, lamentablemente con esto es imposible. Yo le hago otra pregunta. En caso de que todo esto se maneje como solicita el Ministerio del Deporte, que se convoquen elecciones, ¿el señor Rafael Verduga va a participar? Porque en principio se le había impugnado, se le había comunicado que él no estaba en condiciones de terciar por las elecciones. Sí, nosotros consideramos que hoy por hoy ese es un tema secundario. Sí, hoy por hoy... Que ojo que hubo la recomendación que salga Verduga de la lista y usted o Oyola o cualquier otro miembro de la lista que asuma el papel, el rol de candidato a la presidencia. Sí, pero eso, a ver, hay dos cosas. Lo primero, que eso es secundario al día de hoy, creo que lo principal es que se resuelva este tema y que lo más seguro que va a pasar es de que se tenga que convocar a un nuevo proceso de elecciones, ¿sí? De ahí lo otro, se ha buscado tergiversar mucho ese tema, Joselo, y creo que es importante aprovechar tu pregunta para aclarar de que en su momento sí, se observó a la candidatura de Rafael Verduga, ¿sí? Y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no cambió? ¿Por qué no cambió de candidato? Sí. Entonces, yo lo que te quiero decir, y te lo explicaba hace unos minutos, es de que este proceso fue muy turbio desde el inicio y muy direccionado. Porque tú tienes que saber, ustedes tienen que saber, de que cuando se dio el plazo de 48 horas para que nuestra candidatura apele o cambie de candidato, ¿sí? Todavía no existía el pronunciamiento de la Procuraduría. No existía. Entonces nosotros, con la resolución del tribunal de la no admisión de nuestra candidatura, la de Rafael en este caso, nosotros revisamos nuevamente la ley, el reglamento con nuestros abogados, nosotros dijimos, el tribunal está equivocado. Entonces nos decidimos en conjunto en apelar la decisión. Pero, oh sorpresa, y ahí vienen las coincidencias, que todo eso tiene que saberlo la gente, las coincidencias entre comillas. Luego de que nosotros presentamos la apelación,
En 24 horas viene la Procuraduría y en tiempo récord, inusitado, nunca antes visto en el país, emite un veredicto o un pronunciamiento donde prácticamente ya sentencia de que no puede ser candidato a alguien que haya estado en 2 directorios anteriores. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué no cambió en su momento? A ver, si la respuesta o este pronunciamiento de la Procuraduría hubiera estado previamente, cambiábamos de candidatura, porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Pero parecería que nosotros éramos los únicos que no sabíamos lo que iba a decir la Procuraduría, y resulta ser que una vez vencido el plazo para apelar, al siguiente día saca la Procuraduría el pronunciamiento. Entonces, son coincidencias que jamás vamos a entender ni vamos a poder aceptar, ¿sí? Y al final estamos aquí. Por eso yo te digo, para mí fue un proceso muy turbio, muy direccionado, y por querer forzar, parecería, a que no hayan elecciones o a que se descalifique una candidatura, hoy estamos en el punto en el que nos encontramos. Pero entonces, con ese comunicado de la Procuraduría, para las siguientes elecciones, si se llegan a dar, ¿no? Hay que cambiar el candidato, aceptándolo, porque dicen, si 2 días antes llegaba, sí, cambiábamos al candidato. Ahora, si se dan las elecciones, ¿se va a cambiar al No, candidato? porque tiene que haber un dictamen, me imagino, de la Procuraduría. No, ya hubo, pues. Ya hubo un proceso. Sobre ese tema puntual, más Sí. allá de la asamblea y lo otro. Yo entiendo tu pregunta, y al final, mira, como yo te lo decía y lo ha repetido el mismo Rafael, aquí no es el punto principal si Rafael es candidato a presidente o no. Y él lo ha dicho varias veces, o sea, si alguien de nuestro directorio tiene que liderar el proyecto, él va a apoyarlo. Creo que él es una pieza clave en el proyecto, y lo fue en el proyecto anterior, el de los 4 años pasados, porque se habla mucho de que Barcelona, a pesar de la pandemia, no tuvo mayores inconvenientes. Y si Rafael Beluga fuese a salir de candidato a la presidencia, ¿quién sería el que asumiría ese rol? José Miguel, déjame terminar solo esa partecita. Se habla mucho de lo que pasó en el periodo anterior de 4 años, que nadie discute, pues que obviamente el proyecto era liderado por el presidente Carlos Alfaro Moreno. Pero el rol que cumplió Rafael desde el ámbito financiero económico fue el que permitió que pasemos esa tormenta de la pandemia y salgamos a flote, ¿ya? Y hasta el día de hoy eso se ha podido observar, a diferencia de otros clubes. Claro, y eso ha sido público, hasta de parte de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, destacando al señor Verduga con el tema financiero. Sí, eso no lo puede discutir pero nadie, porque es el mismo presidente. Mucha gente no lo dice. Y no se acuerda, no tienen memoria a veces. Gente no lo dice. Pero eso lo dijo el propio presidente, expresidente en este caso. Correcto, o solamente te dicen lo malo, te lo cuestionan. Por eso te decía, hay ciertos personajes que son más voceros de candidatos, etcétera, que periodistas. Pero en todo caso, José Miguel, ante tu pregunta, tú decías, bueno, si no va Rafael, ¿quién iría? Lo mencioné, dentro del grupo nuestro, dentro de nuestra candidatura, creo que hay socios muy valiosos, socios activos que han participado en asambleas durante muchísimo tiempo en la vía institucional de Barcelona, que han hecho un recorrido, porque no es tampoco lo correcto, digamos, si no has tenido una experiencia, que hayas ido quemando etapas, llegar a ser, lo digo con todo respeto, pero presidente de Barcelona no es cualquier cosa. Entonces, pero o sea, todavía no tienen un nombre para... No, porque es secundario. Hoy estamos, digamos, esperando una resolución primero del Ministerio del Deporte y luego tomamos una decisión. En ese momento, cuando estaban analizando con los abogados el tema de si apelan o no, sonó su nombre de candidato. ¿Fue así? ¿En algún momento lo pensaron? Sí. Para que sea lo pensamos, sí, lo pensamos, el tema también de Matías, ¿sí? Y estaba ahí sobre la mesa las opciones. Como vuelvo y te repito, mira, cuando uno cree que tiene no puede ser usted. Más adelante. Sí. Es que puedo ser yo, puede ser Matías, puede ser Estuardo Reynoso, que era candidato a vicepresidente administrativo. Pueden ser muchos miembros de la candidatura. Hay inclusive algunas otras personas, socios, que no estaban en nuestra candidatura, pero que no estuvieron por circunstancias, pero hoy pudieran estar, pudieran sumar. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.